Bien, vamos a hablar del concepto de síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, te van a poner un caso clínico y van a decir que un paciente tiene edemas, que bota proteínas en la orina, y tú clínicamente puedes decir que es un síndrome nefrótico. Pero recordar que el síndrome nefrótico así tiene, como tiene comportamiento de descripción clínica, en lo más importante, y que es la base de hablar de un síndrome nefrótico, y es un criterio imprescindible para hablar de síndrome nefrótico, es la proteinuria, pero una proteinuria marcada. Los rangos que usamos generalmente en la clínica es mayor a 3 gramos por decilitro. Van a ver en algunas guías que dicen más de 3,5 gramos. En los niños se ve más de 40 miligramos por hora por metro cuadrado de superficie. Ahora, como causa del síndrome nefrótico, que es las preguntas que más van a llegar, como causa del síndrome nefrótico, más que la clínica porque ustedes la van a detectar rápido, van a ver ustedes de que la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los niños es cambios mínimos, la glomerulonefritis de cambios mínimos. Van a ver que en los adultos la causa más frecuente es la glomerulonefritis membranosa, que su causa más frecuente es idiopática. Luego van a ver también otras causas como la glomerulonefritis focal y segmentaria, que es el 20% de la glomerulonefritis en niños, ya que el 80% es por cambios mínimos. Luego van a ver la glomerulonefritis membrano proliferativa. ¿Por qué lo pongo? Porque cuando le pregunten un síndrome nefrótico con hipocomplementemia, eso generalmente es que te están diciendo que marcas glomerulonefritis membrano proliferativa, como ya ustedes vieron en las clases de glomerulonefritis. Otra causa muy importante es la diabetes. La diabetes, en su estadio final, en el estadio 5, el paciente ya puede debutar con un marcado síndrome nefrótico, muy evidente, y es lo más frecuente que se va a dar en ese estadio. También tenemos a la amiloidosis. La amiloidosis, dentro del marco etiológico del síndrome nefrótico, te lo van a asociar generalmente como una amiloidosis secundaria. Una amiloidosis secundaria que se asocia a síndrome nefrótico. No olvides que en un paciente, como por ejemplo artritis reumatoide, que luego debuta con síndrome nefrótico, lo más probable es que haya hecho una amiloidosis, que es el marco donde más se va a preguntar la amiloidosis en lo que es síndrome nefrótico. Si tú me dices cuánto es la proteinuria normal, bueno, hablamos en general, la proteinuria total en orina que se debería ver es menor a 150 miligramos. Ya veremos cómo es el estudio con la albúmina en los casos de microalbuminuria y macroalbuminuria. Cuando hablamos de la fisiopatología del síndrome nefrótico, tienes que entender que la causa son muchas, pero van a terminar dando una lesión glomerular, que a diferencia del nefrítico, que hace inflamación, el síndrome nefrótico hace aumento de la permeabilidad. Al aumentar la permeabilidad de la membrana glomérulo-capilar en general, va a haber proteinuria. Al haber proteinuria, que es el dato fundamental para hablar del síndrome nefrótico, este va a hacer que las reservas de proteínas en sangre disminuyan, habiendo una hipoproteinemia. Esta hipoproteinemia, cuando la albúmina disminuye menos de 2,5 gramos, vamos a ver nosotros que el hígado se estimula. ¿Estimula para qué? Para tratar de producir proteínas. Y a la vez que se estimula el hígado, va a haber un aumento, en este caso, de las proteínas que transportan las grasas, las lipoproteínas. Y va a haber una hiperlipidemia en los estados de síndrome nefrótico, muy asociados, y van a ver hipercolesterolemia sobre todo. Aparte vas a ver que la hipoproteinemia va a originar edemas en el paciente. También va a haber, debido a la hipoproteinemia, una disminución del volumen plasmático. ¿Por qué? El volumen plasmático es la constante de dos fuerzas, la presión coloidosmótica del plasma y la presión hidrostática. Al disminuir la presión coloidosmótica, lógicamente con la hipoproteinemia, va a haber una disminución de la cantidad de sangre, en general de plasma, que se va a contener dentro de las arterias y las venas. Por lo tanto, al disminuir el volumen, va a haber una disminución del volumen plasmático efectivo que puede repercutir en una disminución del filtrado glomerular. Aparte, debido a la hipoproteinemia en general, va a haber una disminución de todas las proteínas. Recordarás que las proteínas en el cuerpo no se almacenan, siempre están haciendo una función de todas las que tienen. Bueno, en este caso, algo que vas a ver característico de la clínica del síndrome nefrótico son las sobreinfecciones que van a haber. Y esto es que debido a pérdidas de inmunoglobulinas. También vas a ver que hay un estado de trombosis, más de anticoagulación en general, va a haber más de trombosis. ¿Por qué?
Porque si bien se pierden varios factores de coagulación, se pierde uno fundamental que es la antitrombina 3. Y al disminuir esta hay una procoagulación, por lo tanto es protrombótico el síndrome nefrótico. Ya veremos esto en la clínica. Bien, acá te he marcado, en su nombre está el secreto, síndrome nefrótico. En nefrótico vamos a ver toda la clínica que hay en síndrome nefrótico. N de anasarca. El paciente con síndrome nefrótico puede debutar con un estado de anasarca. Y los edemas generalmente se van a dar en el cuerpo cuando se va a reclutar más de 2 litros, en general en el intersticio, llenos de agua. Son blandos y dejan fovea. Estos edemas son diferentes a los de la parte cardíaca que ya hemos visto en cardiología, ya que esos eran duros y fríos, en cambio estos son blandos y más calientes. Luego vamos a ver que la siguiente letra, la E, embolismos. El síndrome nefrótico se caracteriza porque el 50% de estos pacientes pueden hacer trombosis. Aparte, acuérdate algo que ha sido preguntado en el ENAM. Un paciente con síndrome nefrótico que hace un dolor lumbar, que hace una hematuria asociada a su síndrome nefrótico, sospechas de una trombosis venosa renal, y esto debido al proceso procoagulante que tiene. Luego la F de nefrótico, infecciones. Las infecciones oportunistas que más se van a dar son las que tienen cápsula, por lo tanto vamos a ver la peritonitis espontánea, generalmente por neumococo, pregunta de examen, y también vamos a ver neumonías y meningitis asociadas, en general los gérmenes que tienen cápsula. Luego vamos a ver en lo que es la R de nefro, la IRA. ¿Qué IRA? La IRA, la insuficiencia renal aguda, que puede darse en estos pacientes, pero ¿por qué? Por una obstrucción intratubular, por precipitación de proteínas. La O vamos a ver asociado al colesterol, porque estos pacientes tienen un aumento de la síntesis hepática con aumento de colesterol y triglicéridos. Luego la T, en las tubulopatías, vamos a ver que se asocia al síndrome de Fanconi. Tú sabrás cuál es el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi tiene un apellido de mafioso, o sea, de fuga. El síndrome de Fanconi se asocia a la fuga. ¿Por qué fuga? Porque va a haber fosfaturia, va a haber uricosuria, va a haber glucosuria y aminoaciduria. Todo se fuga del riñón. No te olvides eso. Luego vamos a ver también lo que son los iones, con la letra I de nefroti, los iones. Los iones que se van a asociar acá más que todo es la hiponatremia que se da en el estado de síndrome nefrótico. La hiponatremia. Así como se ve hipocalcemia e hiponatremia también en la insuficiencia renal aguda, en el síndrome nefrótico se va a ver un estado de hiponatremia. Y luego tenemos la C de cutáneas, algunas por ejemplo estigmas que se pueden dar en el síndrome nefrótico como las líneas bandas de Muerque, que se van a dar transversales a las uñas de color blanco y son característicos en estos pacientes por la hipoalbuminemia severa que presentan. La O de nefrótico oncosis, vamos a ver que hay disminución de las proteínas en general, sobre todo las proteínas transportadoras, pero de todas las que más va a ser difícil eliminarlas por el riñón son las lipoproteínas. Después todas, y las inmunoglobulinas, después todas las demás proteínas en el plasma van a encontrarse disminuidas. Por lo tanto, si una pregunta de examen te dice un síndrome nefrótico, ¿cuál se podría encontrar menos disminuida? Acuérdate de lipoproteínas e inmunoglobulinas. Bien, en su nombre hemos resumido toda la clínica del síndrome nefrótico, y es muy importante. Pero algo que tienes que entender es cuando hago una biopsia a un síndrome nefrótico, que es una parte muy importante de este apartado. Se hace biopsia a un síndrome nefrótico, número 1, cuando se da en adultos. Cualquier síndrome nefrótico en adultos se tiene que sacar muestra del riñón. ¿En el niño se dará de inicio? No. En los niños, la mayoría, como hacen una glomerulonefritis por cambios mínimos, van bien con los corticoides. Por lo tanto, no se hace de inicio en los niños. ¿Cuándo se hace? Se hace cuando los niños tienen un síndrome nefrótico asociado a una hematuria franca o cuando tienen un síndrome nefrótico córtico resistente. En esos casos se puede hacer una biopsia porque se estaría sospechando de una glomerulonefritis, en este caso focal y segmentaria, que es la causa más frecuente de córtico resistencia, o sea, de síndrome nefrótico córtico resistente en los niños. ¿Ok? No te olvides que la glomerulonefritis focal y segmentaria, que ya lo hemos visto en glomerulonefritis, se asocia a su causa más frecuente, que es reflujo vesículo-ureteral. Si te preguntan la causa, ¿cuál es el tipo de glomerulonefritis más frecuente en el VIH? Bueno, es la focal y segmentaria, porque es una pregunta que puede caer. Y la focal y segmentaria hace síndrome nefrótico, no hace síndrome nefrítico. Es un síndrome nefrótico, se le llama un síndrome nefrótico sucio. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados a ver proteinuria, edemas, pero la focal y segmentaria
también puede ser hipertensión. Aparte, puede asociarse a algún grado de pérdida de hematíes en orina y sobre todo hace hipertensión arterial también. Entonces hay un problema vascular más severo en la focal segmentaria y además es más difícil tratarlo con corticoides. Eso no lo olvides y eso es lo que se ha visto en glomerulonefritis. ¿En qué casos más hago una biopsia en un síndrome nefrótico? Cuando sospechas de una amiloidosis, lo dijimos en el caso de una artritis reumatoide que comienza a debutar con un síndrome nefrótico, ya que la artritis reumatoide difícil afecta el riñón, y si lo afecta generalmente es porque se agrega una amiloidosis o porque, bueno, las sales de oro que se utilizan en el tratamiento ya están haciendo efecto perjudicial. ¿En qué casos más hago una biopsia en un síndrome nefrótico? Cuando tengo una diabetes mellitus que no se asocia a retinopatía ni alteraciones urinarias previas. Un paciente diabético, ¿cuánto tiempo se demora para que haga un síndrome nefrótico? Generalmente unos 30 años. 30 años de la evolución normal. Si tú ves un diabético que tiene 5 años y te hace un síndrome nefrótico, eso no es la nefropatía diabética. Eso generalmente es una nefropatía agregada al paciente, que no es la diabética. Y generalmente puede ser la membranosa, que es la glomerulonefritis que más se asocia a los diabéticos. Eso no olvidar. Por lo tanto, cuando sospeche de una nefropatía diabética, como se vio en la clase, generalmente hay una retinopatía previa o ya hay alteraciones urinarias previas que el paciente presenta como una microalbuminuria persistente. No te olvides abajo, como te pongo, cuando un síndrome nefrótico se asocia a hipocomplementenia, la primera posibilidad es una glomerulonefritis membranoproliferativa. El tratamiento del síndrome nefrótico básicamente se basa, número 1, restringe la sal al paciente. El paciente con síndrome nefrótico, como tiene un estado de disminución de la cantidad de líquido vascular, ¿qué hace? Comienza a retener más agua. Al retener más agua y al tener más sal, pues empeoran los edemas, empeora el problema cardíaco y el problema renal. Bien. Número 2, se tiene que restringir los líquidos. Los líquidos tienen que hacer una restricción también junto con la sal. La parte de la dieta, hay que recordar algo. Te pueden decir, un síndrome nefrótico se tiene que dar poca cantidad de proteínas o normales. Generalmente es normoproteico, a diferencia de la insuficiencia renal crónica, que era hipoproteico. El síndrome nefrótico, en general, es normoproteico. Cuando el paciente con síndrome nefrótico se asocia a un estado de retención urémica, o sea, y hay un daño probablemente renal marcado, ahí se puede bajar las proteínas. De lo que dabas 1 gramo por kilo por día, lo puedes bajar a 0,6 por kilo por día. ¿Ok? ¿Qué más tengo que hacer con mi paciente cuando esté en piso interno? El siguiente paso es el manejo de diuréticos. El diurético que más se usa son las tiazidas. Cuando no responden las tiazidas se usa la espironolactona y en los casos más severos se puede usar hasta la furosemida, pero ten cuidado porque puedes deplesionar todo y el paciente nefrótico hace un estado prerrenal con una insuficiencia agregada. Luego, cuando veas, te pregunten, paciente con síndrome nefrótico, los edemas que no están respondiendo a diuréticos, ¿qué se puede utilizar? En los casos de edemas refractarios usamos la albúmina al 20% y el paciente, al mejorar la oncosis, mejora la perfusión renal y disminuye los edemas. En el tratamiento farmacológico vas a ver que los fármacos que más se usan, porque son antiproteinúricos, son los IECAS. También los ARA2, ambos son antiproteinúricos. En el caso de la atorvastatina, es que en este caso se va a utilizar para disminuir la cantidad de colesterol que van a tener estos pacientes en sangre. También es un efecto muy importante ya que va a disminuir la aterogénesis que se va a producir. Aparte, estos pacientes como sufren procesos trombóticos, puede haber una profilaxis del tromboembolismo. Podemos usar una heparina, en este caso una heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, y nosotros podemos darles al paciente para evitar los probables casos de embolismos, ya sean trombosis venosas profundas, tromboembolismos pulmonares o incluso la misma trombosis venosa renal, que ya sabes cómo se presenta clínicamente. Recuerda que el examen de elección para la trombosis venosa renal es la resonancia magnética. Bueno, ¿qué más tenemos? En los niños de frente usar los corticoides, que es el manejo clásico. Acá no te olvides estos 6 puntos, por eso te pongo la estrella de 6 puntas, no es una estrella de 5 puntas, sino de 6 puntas, porque son las 6 cosas básicas que se tienen que utilizar en el paciente, que maneja el síndrome nefrótico. No te olvides esto, que es una estrella de 5, no es una estrella de 5 puntas, sino es una estrella de 6 puntas. Bueno, ahora, en el manejo de lo que vendrían a ser los corticoides, nosotros vamos a recordar algo. Primero se va a utilizar la prednisona en el paciente. ¿Cómo es la forma de utilizar? Se utiliza generalmente por un mes de manera diaria y luego el mes siguiente de manera alterna.
Y si recidiva el tratamiento con prednisona, se tiene que repetir el tratamiento nuevamente y luego se deja una prednisona de mantenimiento por 6 meses. Si nuevamente recidiva nuestro paciente, acá sí tenemos que evaluar que pueda ser una hialinosis focal y segmentaria, ¿no? Una glomerulonefritis, y tenemos que hacer una biopsia. ¿Dónde se toma el tejido para una glomerulonefritis focal y segmentaria? Generalmente se hace una biopsia yuxtaglomerular. Luego de esto se sigue nuevamente un ciclo de esteroides. ¿Qué pasa después que uso el nuevo ciclo de esteroides? Acá me voy a tener que dar cuenta de dos cosas. Uno, que el paciente, bueno, respondió al final, después del segundo ciclo, terminó respondiendo a los corticoides o no respondió. En el caso que el paciente no responda, en este caso a este ciclo de esteroides, acá sí voy a hablar de una verdadera corticoresistencia y ya puedo utilizar algunos inmunosupresores como la ciclosporina, que se utiliza de 3 a 6 meses luego de una remisión con este nuevo ciclo de esteroides. Y recordar algo, no se debe usar más de 2 tandas. Por lo tanto, al paciente niño que viene con síndrome nefrótico hago, número 1, tanda de corticoides, no responde. Nueva tanda de corticoides con prednisona por mantenimiento de 6 meses. Obligatoriamente este niño, nuevamente si vuelve a recidivar, de frente su biopsia, ¿ok? Luego de la biopsia, probablemente voy a encontrar el diagnóstico de en este caso, una glomerulonefritis focal y segmentaria. Encontrando ese diagnóstico, ¿qué hago? Nuevamente ciclo de esteroides. El paciente responde bien con los esteroides. Lo dejo ahí. Será ese pequeño grupo de glomerulonefritis focal y segmentaria que responde a esteroides. Si no responde a esteroides, bueno, diré, este paciente tenía una corticoresistencia y luego ¿qué hago? Agrego los inmunosupresores y no más de 2 tandas de estos inmunosupresores. Este es el manejo clásico en un niño, ¿ok? El niño de frente corticoide, no necesita biopsia, en cambio el adulto sí. En el síndrome nefrótico, acuérdate la dieta. La dieta es pobre en sal, pero es normoproteica. En cambio en la preeclampsia, ¿qué pasaba? Era normosalina, acá sí le dabas normal sal, pero le dabas más proteínas, hiperproteica. Vamos a pasar a unas preguntitas para ir calentando. La aparición de un síndrome nefrótico en un paciente diabético de más de 15 años de evolución nos hará sospechar. ¿En qué? Más de 15 años de evolución, ¿en qué nos puede hacer sospechar este síndrome nefrótico? En este caso, no vamos a hablar de una glomerulonefritis en general de Kimmel-Wilson, que si bien es la más característica, no es la que se va a dar en este paciente, ya que tiene 15 años de evolución. Y lo normal es encontrar síndrome nefrótico en pacientes con evoluciones más largas. Por lo tanto, acá podría sospechar de una glomerulonefritis membranosa. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante para que no lo olviden. El Kimmel-Wilson es 15% generalmente de las nefropatías diabéticas, como ya lo han visto ustedes, pero la más frecuente, el 85%, es la glomerulosclerosis difusa. ¿Ok? Entonces, antes de que la diabetes afecte al riñón, la glucosa importa mucho. Pero luego de que ya se establece la nefropatía diabética, bueno, la variable más importante ya no pasa a ser el manejo de la glucosa. En este caso pasa a ser el manejo de la presión arterial. Esto no te olvides, es un aforismo muy importante en cualquier pabellón de medicina. Entonces recuerda, antes de que la diabetes afecte al riñón, la glucosa importa. Luego que ya se establece la nefropatía diabética, la variable más importante es la presión arterial. El síndrome nefrótico se caracteriza por, es una pregunta prácticamente de la tríada característica que siempre nos dan: proteinuria, hipoproteinemia e hiperlipidemia. Luego, acá vamos a ver las definiciones de microalbuminuria y macroalbuminuria. Acá vamos a entender algo. En una orina de 24 horas se miden miligramos. Cuando ustedes estén en internado, ustedes van a pedir lo que vendría a ser la microalbuminuria y macroalbuminuria. ¿Cómo es eso? En general proteinuria. Dice proteínas en orina de 24 horas. Eso se mide en miligramos. Lo normal es que haya menos de 30 miligramos. Lo que es en este caso en general la albúmina. Si hay entre 30 y 299 miligramos, hablamos de una microalbuminuria. Y si es más de 300 miligramos de albúmina en orina de 24 horas, decimos que es una proteinuria. Otro método es la orina minutada. La orina minutada es lo mismo, solamente que se divide entre el tiempo que se saca la muestra. Lo normal es menos de 20. Microalbuminuria de 20 a 199 y proteinuria mayor o igual a 200 microgramos por minuto. Ante un síndrome nefrótico que no responde corticoides en un niño, ¿qué pensaríamos? Acá tendríamos que pensar que es una probable hialinosis focal y segmentaria, que es lo que esta pregunta es típica porque
siempre te van a decir cuando hay corticoresistencia en un síndrome nefrótico en un niño, van a sospechar de una glomerulonefritis focal y segmentaria. Muy bien. Ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en la nefropatía de cambios mínimos? Número 1. La orina contiene hematíes en un 10% de los casos. Nosotros tenemos que entender algo. Si bien dice cambios mínimos y no se ve nada al microscopio óptico y a la microscopía electrónica, casi pequeños cambios de fusión de los podocitos, de los pies de los podocitos, tenemos que recordar que la nefropatía de cambios mínimos puede tener hasta un 10% de casos hematíes. ¿Ok? Puede tener, pero no es algo característico, pero puede tener. La inmunofluorescencia incluso puede tener depósitos de inmunoglobulina. Por lo tanto, acá nos dice que la inmunofluorescencia es siempre normal. Falso, no es siempre normal. Puede tener depósitos de inmunoglobulina. ¿Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el niño? Correcto. Responde a los corticoides en un 90% de los niños afectados. Correcto. Se puede asociar a linfomas. Correcto. Cuando te hablen linfoma de Hodgkin, generalmente se asocia a un síndrome nefrótico. ¿Ok? El síndrome nefrótico se asocia mucho a lo que vendría a ser el de los linfomas, al linfoma de Hodgkin. Por lo tanto, es una pregunta que nos puede caer. ¿Qué cuadro infeccioso puede producir la remisión de la glomerulonefritis de cambios mínimos? Qué bonita pregunta, ya que la glomerulonefritis de cambios mínimos es la pregunta que más te va a venir. Y si se asocia a alguna infección que puede remitirla, es el sarampión. El sarampión, acuérdate que cuando hacía un preguntado en el examen, con dos cosas que no era normalmente leído. La panencefalitis esclerosante subaguda se asocia al sarampión, es una enfermedad asociada a virus del sistema nervioso central, y también a la remisión de glomerulonefritis de cambios mínimos. Dos cosas que están fuera de lo normal cuando estudiamos sarampión en pediatría. Una niña de 5 meses de edad es llevada a consulta por sus padres por presentar un cuadro de edema generalizado de predominio de párpados. Ok, los párpados tienen un tejido conectivo laxo, por lo tanto tienden rápidamente a hacer el proceso de edematización. La proteinuria es de 1 gramo por día y rica en albúmina. La tensión arterial es normal. Ojo, acá tú dices 1 gramo por día y tú pensarás que no es proteinuria. Acuérdate que es una niña de 5 meses. Probablemente cuando saques la fórmula tiene más de 40 miligramos por hora por metro cuadrado de superficie. La tensión arterial es normal y hay microhematuria en el sedimento. ¿Cuál sería la actitud más correcta? Probablemente esta niña tiene una glomerulonefritis por cambios mínimos. ¿Cuál es lo más correcto en esta niña? Bueno, lo correcto sería iniciar de frente corticoterapia. Y acá lo hemos visto. En este caso, es el manejo general de lo que es la glomerulonefritis de cambios mínimos, que ya lo hemos tocado. Esto también es el esquema, no te olvides del esquema, que se inicia con prednisona, y si falla la prednisona te pueden poner, usas ciclosporina, usas corticoides a más bajas dosis, no, usa lo mismo, pero luego le dejas el mantenimiento, eso es muy importante. En el tratamiento del edema, del síndrome nefrótico, ¿cuál se emplea en el caso de edema refractario? Lo hemos visto, tú lo sabes, albúmina intravenosa. Esos son los pasos básicos que hay que tener en el manejo del síndrome nefrótico. La lesión glomerular más frecuente encontrada en el SIDA es, lo hemos dicho, ¿cuál es? La glomerulonefritis segmentaria y focal y segmentaria, como quieras llamarle. Lo que vamos a poner acá, ¿qué cosa es? Es la asociación que vamos a entender. La glomerulonefritis focal y segmentaria tiene como causa más frecuente, en general, de las conocidas, reflujo vesicolateral. Un varón de 40 años acude por presentar edemas en piernas y astenia. En la analítica subjetiva, un aclaramiento de creatinina del 20%. La proteinuria es rica en albúmina y de 3,5 gramos por día. Acá, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es un paciente varón, es un adulto que tiene síndrome nefrótico. ¿Qué es lo que se hace en este paciente? De inicio, una biopsia renal, como lo hemos visto. Entonces, ante un adulto, biopsia de entrada. ¿Okay? Pero no se realizaría si conociéramos una causa en cuya evolución clínica puede aparecer dicho síndrome. Por ejemplo, si el paciente es diabético. Si tienes un paciente diabético con 30 años de diabetes y es en síndrome nefrótico, no le vas a hacer una biopsia porque sabes cómo va a ir ese paciente, cómo es la evolución de ese paciente. Por lo tanto, sospechas que ya sabes cuál es la causa y no necesitas la biopsia. ¿Okay? Pero en el caso que el síndrome nefrótico tenga un curso atípico, sí necesitaríamos hacer biopsia de entrada. Un varón con síndrome nefrótico e hipocomplementemia tiene como primera posibilidad, lo hemos dicho, una glomerulonefritis membrano proliferativa. ¿Ok?
Las glomerulonefritis membranoproliferativas se asocian a los estados de hematuria y proteinurias asintomáticas, pero también pueden cursar sobre todo con síndrome nefrótico, más que nefrítico. En un paciente con carcinoma de pulmón y síndrome nefrótico, ¿qué cuadro glomerular consideraría usted? Dijimos, cuando el paciente adulto, ¿cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto? Es la glomerulonefritis, en general, membranosa. Causa más frecuente, idiopática, no se sabe. Pero se puede asociar a ¿quiénes? Se puede asociar a neoplasias sólidas, como el pulmón. Se puede asociar aquí también la membranosa, en general, a unas enfermedades sistémicas, como por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente diabético que sobreagrega un síndrome nefrótico atípico, sospecharíamos en una membranosa, ¿ok? Entonces eso es característico de la membranosa. Así como la nefrosis asociada al linfoma de Hodgkin en general. ¿Por qué se asocia al linfoma de Hodgkin? Se asocia generalmente bajo el parámetro general de glomerulonefritis membranosa. Entonces no te olvides, si algo va a venir en lo que es nefrosis en adultos, no te olvides la glomerulonefritis membranosa. Causa más frecuente, idiopática. La glomerulonefritis esclerosante focal y segmentaria con yalinosis puede aparecer sobre todo en la evolución de qué proceso. Lo dijimos, si puedes observar ahí, nefropatía túbulo-intersticial crónica asociada a reflujo vesiculolateral. La palabra clave era reflujo vesiculolateral. Eso va a venir. O te viene reflujo vesiculolateral o generalmente asociado a VIH. Acá tenemos algunas causas. Las causas más frecuentes, reflujo vesiculolateral. Voy a ver nefropatías túbulo-intersticiales crónicas en la evolución, en ocasiones de nefropatía de cambios mínimos y también algunos casos de infección por lo que es el HIV en general, no SIDA, o los adictos a droga por vía parenteral que también se pueden dar. Una preguntita de Lenan. Varón de 60 años de edad, presenta edema en miembros inferiores. Es un paciente adulto con edema en miembros inferiores. El examen de orina revela hematíes 20 a 30 por campo. Proteinurias 3 cruces, creatinina 1.2 miligramos, proteinuria 2 gramos en 24 horas. Dijimos, el parámetro más importante de hablar de síndrome nefrótico en una persona adulta es más de 3 o más de 3,5 gramos. En este caso no es un síndrome nefrótico aparentemente, es un síndrome nefrítico que ya vamos a ver. El síndrome nefrítico de todas estas enfermedades te dicen cuál es la que menos hace el síndrome nefrítico. La tuberculosis hace la tuberculosis. La vasculitis, por supuesto. La nefropatía por IgA, por supuesto. La crioglobulinemia mixta, por supuesto. La glomerulonefritis focal y segmentaria es síndrome nefrótico, más que nefrítico. Eso no lo hace nefrótico. Entonces, viendo nada más el dato de proteinuria, te puedes englobar en qué tipo de paciente te encuentras. Varón de 50 años que ingresa al hospital por presentar un cuadro de, número 1, disnea, palidez de piel y mucosas. Al examen, una presión de 100,60, se puede detectar anasarca y signos de derrame pleural derecho. Cuando el síndrome nefrótico hace derrame pleural, generalmente va al lado derecho. En los exámenes de laboratorio, como una anemia moderada, colesterol de 320 y proteínas en orina. Acá te están dando cantado cuál es el cuadro, ¿no es cierto? El cuadro característico de este paciente es un síndrome nefrótico, ¿ok?